Hermanos, disculpen la interrupción, pero tuvimos problemas aquí primero con la energía, luego hemos tenido problemas con la internet. Así que vamos a continuar y vamos a retomar, nos quedamos leyendo el versículo del 12 en adelante, en donde los israelitas le estaban reclamando a Moisés que por qué los había sacado de Egipto, si allá tenían todo. Entonces ellos querían regresar. Bien, leemos el versículo 12 que dice: ¿no es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y verán la salvación que nuestro Señor hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que ahora están viendo, o los que ahora ven, nunca más para siempre los verán. Bueno, vamos a leer, solo íbamos a leer el versículo 12 al 13, pero me voy a quedar ahí, ¿sabe? Y decía esto, ya esto no salió grabado pues por la interrupción, pero hablaba esto, que muchas veces nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, cuando lo reconocemos a Él como nuestro Salvador personal, venimos con la ilusión de que nuestros problemas, nuestras situaciones ya se acabaron y que ya no va a haber oposición alguna. Pero es cuando el enemigo comienza a actuar, es cuando el enemigo comienza a atacarnos. ¿Por qué razón? Porque el enemigo no está conforme con que nosotros nos hayamos separado del mundo para que no vivamos, porque yo explicaba que Egipto es una representación simbólica del mundo, o sea, del pecado y de la vivencia que se tiene sin Cristo. Entonces, ahora, cuando el pueblo de Israel reconoció, aceptó y vieron que a través de las 10 plagas, el faraón decidió dejar ir a su pueblo. Entonces, sin embargo, cuando vieron que los israelitas cuando los egipcios, cuando ellos vieron que los estaban persiguiendo, vinieron y le reclamaron a Moisés. Y eso mismo sucede con nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Muchas veces, como dije, creemos que ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a tener dificultades, pero ¿sabe? Es cuando los problemas comienzan. Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos firmes en la roca inconmovible que es Cristo. Claro, en ese momento no lo entendemos, pero si desde el momento que nosotros nos convertimos al Evangelio, comenzamos a escudriñar la palabra con toda devoción, vamos a entender que lo que nos está pasando prácticamente es el principio de purificación que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer en nuestra vida. Pero como repito, esas cosas cuestan entenderlas cuando no nos apoyamos en la palabra, sino que lo vemos de una manera humana. Por eso los israelitas ahora le estaban reclamando a Moisés que para qué los había sacado de Egipto, que para qué lo sacó, solo para que vinieran a morir al desierto. Entonces, por eso le repito de que nuestro Señor Jesucristo siempre tiene el control en nuestros problemas. Él es el que pelea por nosotros, es el que nos da la seguridad, es el que nos da ¿cómo se llama? Es la que nos da la salvación, porque la salvación viene única y exclusivamente de parte de nuestro Señor Jesucristo. No viene de ningún hombre sobre la faz de la tierra. Ningún hombre sobre la faz de la tierra nos puede perdonar pecado. Ningún hombre de la faz de la tierra o ninguna creación humana nos puede llevar al cielo. La única figura, el único Cristo, el único Dios, el único Salvador verdadero es nuestro Señor Jesucristo, y es el único que nos puede sacar adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando, por difícil que parezca para nosotros. Pero el Señor es fiel y verdadero para darnos la respuesta en la cual pues nosotros muchas veces le clamamos. Entonces, después del reclamo, cuando le dicen: no te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios, hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. O sea, humanamente hablando, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, creemos, porque comienzan las dificultades económicas, comienzan las dificultades familiares,
comienzan las dificultades en toda clase de problemas que nos pueden venir encima. Incluso hasta nos quitan el trabajo por ser hijos de Dios. Nos quitan el trabajo porque la gente comienza a reclamar. Imagínense el pensamiento del enemigo, el pensamiento humano, y dice: es que no sabemos qué hace usted en su tiempo libre, por eso ya no va a trabajar con nosotros. Así me dijeron a mí, y yo les dije: qué bueno, bendito el Señor, porque hasta aquí se acabaron mis problemas, les dije, o sea, mis problemas laborales. Sin embargo, de ahí para allá, pues he tenido que pasar por situaciones muy difíciles, pero como mi confianza estuvo en el Señor, aquí estamos hasta hoy. A pesar de la adversidad, a pesar de la enfermedad, a pesar de la oposición que muchas veces hay dentro de la misma familia, por querer vivir una vida espiritual, ¿sabe? El Señor nos ha sacado adelante. Entonces, ahora viene Moisés, y después del reclamo de los israelitas, ahora viene él y les contesta. Dice el 13 y el 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes, y verán la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy ven, nunca más para siempre los volverán a ver. Y dice el 14: el Señor peleará por ustedes, y ustedes estén tranquilos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Bueno, esto está en el versículo 15. Entonces, viene Moisés, le responde, después del reclamo, después del señalamiento, después que él intervino delante de Faraón para que el Señor lo sacara. Recordemos, todo el plan de salvación ya estaba en manos de nuestro Padre y en manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Israel estaba siendo acompañado por el ángel del Señor, que es una figura simbólica de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dice: no tengan miedo, estén tranquilos. Pero en el 16 vemos que hay que tomar, en el 15 vemos que cuando Moisés quizás quiso clamarle al Señor, se puso a orar y que Señor, ayúdanos, ¿qué vamos a hacer? Claro, en las dificultades, en los problemas, muchas veces nosotros no tenemos una respuesta, pero cuando nuestra confianza está en nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestra confianza está en nuestro Padre Celestial, y que es el que tiene el control de nuestras situaciones, ¿sabe? Claro, para poder aprender eso, o para poder entenderlo, tenemos que meternos primero con la palabra. Tenemos que leer, tenemos que escudriñar la palabra. Y cuando ya lo entendimos, cuando ya nos dimos cuenta del favor, la misericordia, del amor y la protección que tiene nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, es cuando comenzamos a confiar plenamente en Él. Por eso decía, una persona que no ha leído la Biblia ni siquiera una vez en su vida, en situaciones como esta, en la adversidad, muchas veces quieren regresar al mundo, quieren regresar al pecado, quieren regresar a las costumbres viejas que antes practicaban antes de venir a los pies de Cristo. Por eso decía que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, creemos que ya no hay problema, que ya no va a haber enfermedades, que ya no va a haber escasez, que ya todo va a ser en abundancia. Pero antes que llegue la abundancia, tenemos que pasar por un proceso de purificación. Y ese es el proceso el cual todo hijo de Dios tiene que pasar. Eso nadie se lo quita. ¿Por qué? Porque el Señor quiere probar nuestra fidelidad, quiere probar nuestro compromiso con Él, quiere probar incluso si estamos dispuestos a seguir al Señor o abandonarlo. Entonces, así como el pueblo de Israel pasó por casi 40 años en el desierto, dice, ¿cómo dice la palabra? Para probarlos. ¿Por qué? Porque Israel venía de un estado de esclavitud, venía de un estado de servidumbre, y no todo Israel creía en nuestro Padre Celestial, no todo Israel creía en el poder del Espíritu Santo, ni creía que Él hubiera mandado un Salvador, en este caso hablando de Moisés, que fue el guía que lo sacó.
Porque incluso muchos israelitas en ese momento se pusieron en contra de Moisés. Y el reclamo que le hicieron lo podemos ver claramente. Que ellos no estaban de acuerdo con que Moisés hubiera llegado y les hubiera dicho: yo vengo de parte del Yo Soy y me ha mandado para que ustedes puedan regresar, puedan ser libres. Pero antes tienen que renunciar a todo. Entonces, por eso dije. Entonces, después de que les dice Moisés, ¿verdad? En el 14, a esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial peleará por ustedes. Nuestro Señor Jesucristo está peleando por la iglesia hoy. Nuestro Señor Jesucristo tiene el control de cada uno de aquellos que lo hemos reconocido como Salvador personal, y tratamos de caminar conforme a su palabra, conforme a su dirección. Entonces, después de que le dice eso, entonces ahora vemos qué es lo que tiene que hacer el pueblo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? ¿Por qué? Porque del versículo 15 en adelante dice algo que para nosotros quizás es difícil entenderlo, o por la situación que muchas veces no le ponemos cuidado a la palabra. Dice el 15, pero Dios le dijo a Moisés: ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Cuando les dijo que tenían que estar firmes en Él, en Cristo, firmes en nuestro Padre Celestial, firmes en el Evangelio, firmes en la vida espiritual, para que el enemigo no nos estorbe, entonces les dice: mejor ordena a los israelitas seguir adelante. O sea, este no es el momento preciso para que usted se ponga a orar, por decirlo así. Este no es el momento en el cual usted tiene que clamarle al Señor por su situación. Vaya, vamos a suponer que una persona está en una situación difícil respecto a las leyes, que por algún delito, por alguna acusación, quizás está detenido o está preso o anda huyendo. Bueno, cualquier cosa puede suceder. Entonces, esta persona tiene que también que buscar una manera de defenderse, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque tiene que buscar las pruebas contundentes para que digan: yo soy inocente de lo que me están acusando. O sea, hay que hacer algo, sí, hay que pedirle la dirección al Señor, pero también tenemos que actuar. Entonces el Señor les dice: este no es el momento para que se postren a orar. ¿Por qué? Primero, porque la persecución del enemigo está. Por eso el Señor, en Apocalipsis capítulo 18, si no me equivoco, le dice al pueblo, a los que están ahí: huyan de esta ciudad, huyan de este lugar, huyan, salgan, porque si ustedes se quedan, van a ser destruidos juntamente con estos malvados. Entonces ustedes tienen que huir, así como le dijo a Lot: corre por tu vida, corre, sálvate, porque Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Entonces ahí podemos entender algo, que le mandó 2 ángeles a Lot para que le dijeran o le explicaran lo que iba a suceder, y le dijo, y todavía como él no se apuraba, o quizás no creía o no entendía la situación, ¿qué hicieron los ángeles? Lo agarraron de la mano junto con sus hijas, su mujer y él, y lo llevaron ¿a dónde? A Zoar, a un lugar seguro, un pueblo pequeño. Entonces los ángeles accedieron. Entonces ahí podemos ver que por qué muchas veces tenemos que actuar, porque si a ti y a mí nos ha ido mal en el mundo, con los vicios, con todo el desastre que hicimos, entonces, y que no nos fue nada bien, que llegamos a punto de que nos encarcelaran, entonces, ¿por qué volver a regresar a ese lugar? Por eso es inconcebible que una persona creyendo en Cristo y reconociéndole como Salvador personal quiera vivir una vida relacionada con el mundo. O sea, no es posible, porque al Señor no le agrada. Entonces, por eso le dice: mejor ordena a los israelitas a seguir adelante, que actúen. Y del 16 dice: toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en 2. Así el pueblo podrá pasar por en medio caminando sobre tierra seca. Mire, ya nuestro Padre Celestial, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos decir así, habían planificado la salida de su pueblo de Egipto. Habían planificado y ya ellos tenían el control de toda la situación. Cosa que a nosotros nos cuesta entender, cosas que a nosotros también nos cuesta reconocer. ¿Por qué?
porque muchas veces nosotros queremos actuar por nuestra propia cuenta para salir adelante en alguna situación difícil que estemos pasando. Entonces, los medios necesarios los proporciona nuestro Señor Jesucristo. Y aquí prácticamente le dice a Moisés, toma la vara que ahora tienes en tu mano. Por eso le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea, decía, ¿quién tiene el poder para hacer esto? ¿Quién tiene el poder? ¿Qué humano puede hacer algo como lo que está describiendo aquí en este capítulo 14? Porque aquí prácticamente nos está diciendo que así será en el tiempo del anticristo, que así será cuando entre en acción el gobierno mundial, un solo mandatario, un solo ejército, una sola moneda, una sola economía, una sola religión. 5 cosas importantes que nosotros debemos de saber. Una sola religión, un solo líder en el mundo, una sola moneda y un solo ejército. O sea, la sociedad en sí va a estar inmersa únicamente en la religión. No va a estar inmersa en la salvación de Cristo, porque creen que porque vieron, porque oyeron y observaron, creen que el que ahora se ha presentado como el Hijo de Dios, ese será. Pero la verdad que aquí prácticamente nuestro Señor Jesucristo, de una manera invisible, hizo posible que pasara esta situación difícil Israel y llegara hasta ¿dónde? Hasta el otro lado del río, del mar. Por eso lo vamos a seguir leyendo. Dice, primero le dice a Moisés, toma tu vara, álzala y que se abra y el mar se abrirá. O sea, no lo hizo la vara, no lo hizo Moisés, lo hizo nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, que los iba ayudando, o sea, los iba protegiendo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y dice, como yo haré que los egipcios se pongan tercos, ellos van a ir tras ustedes, pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros de los egipcios, sabrán que yo soy el Dios de Israel y voy a demostrarles mi gran poder. Dice la Valera, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y me glorificaré en Faraón y en todos los ejércitos, en sus carros y en su caballería. El 18, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que me glorificaré en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. O sea, como dije, ya el plan estaba preparado, ya la idea, o sea, que aquí podemos entender que así como describe en Ezequiel, en el capítulo 38 y 39, cómo el Señor hará posible que los enemigos de Israel vengan prácticamente hasta posesionarse o rodearlo, que Israel está a su disposición para destruirlo. Pero ahí nuestro Señor Jesucristo lo va a derrotar. Por eso decía que el faraón es un tipo de anticristo. El faraón es un tipo de perseguidor de la iglesia, como lo hizo la religión católica, que persiguieron a la iglesia. ¿Por medio de quién? De los césares, de los romanos. Porque los romanos fueron los primeros opositores, que también los césares y aún sus líderes religiosos actúan de una forma anticristo. ¿Por qué? Porque ellos están ocultando la verdad del evangelio y tienen a la gente ciega espiritualmente. ¿Por qué? Porque les enseñan solamente la mentira, la verdad no la exponen. Entonces, por esa razón es que estas personas, estos hombres, estas religiones o líderes religiosos actúan como anticristo. ¿Por qué? Porque como dice en una de las cartas de Juan, que dice que ya el poder del anticristo ya está en acción. Y el poder del anticristo está desde hace mucho tiempo en acción en contra de la iglesia, en contra del evangelio. Entonces, ahora vemos cómo nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, que vendrá en su segunda venida, ¿a qué viene? A destruir a todos los enemigos de Israel, a destruir a todos los enemigos del evangelio, a destruir a todos sus enemigos que lo han aborrecido y están ahora actuando en contra de él. Eso vendrán. Por eso cuando dice, y cuando haya derrotado al rey y todos sus ejércitos y los carros de egipcios,
sabrán que yo soy el Dios de Israel, como quien dice, el Todopoderoso, y que los voy a destruir, como nuestro Señor Jesucristo vendrá y destruirá al anticristo. Entonces, este capítulo es muy importante que nosotros lo leamos, es muy importante que nosotros aprendamos de él. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando la idea de cómo el anticristo también va a ser derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, del 19 en adelante, ¿qué podemos ver? Que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre Celestial neutraliza ¿a quién? Al enemigo que siempre está queriendo atacar a la iglesia, el enemigo que siempre está queriendo atacar y destruir a su pueblo Israel. Por eso, la venida de nuestro Señor Jesucristo es por causa de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está en la tierra, la iglesia ya está en el cielo con nuestro Señor Jesucristo, en el palacio celestial. Donde Él recibirá todo el poder para venir nuevamente a destruir a toda aquella humanidad opositora al Evangelio, opositora a Cristo, opositora a la verdadera inspiración del Evangelio, y para que podamos creer o vivir espiritualmente, creer en Cristo y vivir una vida pues de una manera espiritual. Ahora vemos lo que dice en el 19. Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Recordemos que allá en el 15 les dijo: ¿por qué me estás clamando? Mejor caminen, sigan adelante y verán cómo mi mano poderosa los destruirá a sus enemigos. Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel del Señor, que dice aquí en esta versión, y el ángel de Dios en el 19 de Valera dice, y el ángel de Dios, que es el ángel del Señor que es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O sea, que el versículo 19 nos está diciendo lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Primero los llevaba hacia adelante, iba abriendo el camino, pero posteriormente, cuando el enemigo ya lo tenían cerca, cuando el enemigo estaba decidido a destruirlo, ¿qué hace? Se mueve a la retaguardia. O sea, les iba guardando la espalda a los israelitas para que ellos siguieran avanzando sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el problema ya estaba dividido, estaba en una posición de retaguardia, y el Señor no lo dejó avanzar. Mire, es que el poder de Cristo es tan grande y maravilloso que muchas veces nos cuesta entenderlo. Pero cuando leemos la Biblia, cuando nos enfrascamos en su lectura, cuando queremos escudriñarla, nos vamos a dar cuenta del poder que Él tiene. Por eso seguimos adelante, por eso se sigue predicando el Evangelio, por eso estamos con vida aún. Aunque ya tengamos varios años de vida, pero el Señor nos sigue guardando y nos da la oportunidad de seguir hablando del Evangelio. Entonces, dice el 20, la cual siguió, dice, fíjese bien, el poder de nuestro Señor Jesucristo, que se puso a la retaguardia, pero siguió alumbrándoles el camino para que llegaran al destino, a la orilla del mar, en donde iban a pasar el Mar Rojo. Entonces dice el 20 en la Valera, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, lo que dice, en la cual siguió alumbrando el camino a los israelitas, pero dejó en oscuridad ¿a quiénes? Al ejército egipcio. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, tiene poder para alumbrar nuestra vida espiritual. Y Él quiere que caminemos siempre en luz, agarrados de su mano, confiando en la palabra y confiando en el poder del Espíritu Santo, que es nuestra guía. Por eso dije, el poder de Cristo también se está manifestando ¿dónde? En esta parte. Entonces, vemos que en el 20 hay una separación.
El hombre que quiere vivir en pecado, el hombre que quiere vivir en el mundo, el hombre que rechaza el evangelio, el hombre que no quiere saber nada de la salvación, ¿sabe qué? Vive su vida en tinieblas. Y esto es lo que estamos viendo. El mundo religioso vive en tinieblas porque no creen en nuestro Señor Jesucristo y están separados del verdadero pueblo de Dios. O sea, que el Espíritu Santo, la palabra, el evangelio es la división que hay. ¿Para qué? Para que aquellos que religiosamente digan que pueden alcanzar la salvación de una manera que no es la correcta o no es la bíblica, entonces están separados y viven en la oscuridad, viven en el mundo, viven en pecado, viven en religión, viven haciendo lo que quieran y dicen el día domingo yo estoy santito porque ya fui a confesarme con el hombre. Pero nosotros no tenemos que confesarnos con el hombre, nosotros tenemos que confesarnos con nuestro Cristo de la gloria celestial. Entonces, aunque el Señor se mueve hacia atrás, pero sigue alumbrando, sigue guardando, protegiendo a su pueblo para que siga adelante. Y por eso en toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a Israel. ¿Por qué? Porque él era la puerta, él era, digamos, el portón, él era quien retenía el poder, el avance del enemigo. Y el enemigo por eso no puede actuar en contra nuestra aún hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, está deteniendo el poder satánico para que la iglesia aún no sea destruida, no sea contaminada. Lástima que muchos la han dejado contaminar. Ahora dice el 21. Por su parte, Moisés por su parte extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo un fuerte viento que un viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar ¿quiénes? Los israelitas. Y en ese momento todavía el ejército y Faraón seguían detenidos, esperando que Israel pasara para que luego ellos vinieran y fracasaran. Entonces, lo que dice el 21 en la Valera: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. O sea, y vuelvo a repetir, ¿qué humano sobre la faz de la tierra puede hacer eso? Y en cuanto a esto, hay mucha oposición. Hay muchos científicos que dicen, eso no es posible, eso es una novela, ese es un cuento, eso no es posible que haya sucedido para que el pueblo... Es más, cuestionan que Israel haya pasado por el medio del mar. Lo cuestionan. ¿Por qué? Porque como no conocen de nuestro Cristo, no conocen de nuestro Padre, no conocen del Espíritu Santo, lo rechazan y todo eso, entonces ¿cómo van a entender la verdad? No la entienden porque sus ojos ¿qué? Están vendados por la codicia, por el poder, por la codicia, por poder, por riqueza, por fortuna, por fama. Y por eso el hombre del mundo no entiende. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, pudieran hacer algo tan maravilloso? Eso es imposible para ellos, pero posible para nuestro Señor Jesucristo, porque dice que para los que creemos todo es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo siempre ha tenido el control desde el principio de toda la humanidad. Claro, el que quiere con el Evangelio, que bueno, pero el que no quiere con el Evangelio, pues que siga, y va a morir en su punto, a la edad que Él diga, en el tiempo preciso. Porque nadie de nosotros puede decir que puede morir, que desear la muerte y morirse ya. No, es que si nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo no lo permite, nadie de nosotros podemos morirnos antes de tiempo. Entonces, por esta situación, cuando vemos que el mar se abre en dos, hay dos paredes, una a la derecha, otra a la izquierda, y el pueblo comienza a pasar. Bueno, se cree que eran pues... algunos dicen dan buenas cantidades, como de alguien decía 6 millones, otro decía 4, otro decía 10, pero hay otros que dicen eran 600,000 más los hijos, las mujeres y los ancianos, porque ellos no eran tomados en cuenta. Entonces, si no que eran tomados en cuenta solo los hombres de 18 años hasta
una edad antes de llegar a la vejez. O sea, los ancianos no eran tomados en cuenta, porque no eran ya muy útiles. Las mujeres y los niños tampoco. Entonces, se cree que posiblemente algunos piensan de que podía haber sido pues unos 1,5 millones de personas que iban pasando por ese lugar. Entonces, ¿qué pasó? Y entonces en el 23 dice, los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. O sea, primero, cuando comienzan a caminar, los israelitas, el Señor permite que Israel camine, avance hasta llegar al otro lado del mar. Y los egipcios en algún momento viene el Señor y quita su puerta, quita su portón, quita su poder y dice, vaya, entren ustedes también. Y por eso dice, los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra. Pero en la madrugada, mire lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esto a veces lo vemos en las películas, ¿verdad? Del cruce del Mar Rojo, la película de Moisés. Dice, pero en la madrugada, nuestro Padre Celestial miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de la nube, y desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos que se llenaron de pánico. Además, Dios, nuestro Padre, dañó las ruedas de sus carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron, huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros. Hasta entonces se vinieron a dar cuenta que quien estaba actuando era la poderosa mano de nuestro Padre Celestial y el poder de nuestro Señor Jesucristo que se estaba haciendo sentir sobre ellos, y lo cual hicieron sentir que ellos pánico y miedo. El miedo que en un momento tuvieron los israelitas cuando los vieron que venían hacia ellos, ahora el miedo se apodera de ¿quiénes? De los perseguidores. Por eso dije, era una trampa, era una emboscada que nuestro Señor Jesucristo junto con nuestro Padre Celestial habían preparado para destruir a los enemigos de Israel. Y eso mismo es lo que sucederá en aquel tiempo cuando el anticristo venga, se haga pasar por Dios, por Cristo, se siente en el trono de nuestro Padre Celestial o de nuestro Cristo de la gloria allá en Jerusalén y va a engañar. Se hace pasar por Dios, se hace pasar por deidad, pero llegará el momento al final de los 7 años de la semana 70, el anticristo será derrotado, el anticristo será destruido, el anticristo será lanzado al lago de fuego y ahí estarán también sus seguidores. ¿Por qué? Porque al final del milenio eso es lo que le pasará al anticristo. Entonces, por eso dice en la Valera, aconteció en la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y el 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó grandemente. Y los trastornó grandemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor, su Dios, pelea por ellos contra los egipcios. Mis queridos hermanos, vemos cómo nuestro Cristo de la gloria celestial hace posible que primero los detiene, luego les da puerta y luego que comienza. Por eso el 21 y el 22 leemos que las aguas del Mar Rojo se separan y los hijos de Israel cruzan sin peligro en tierra seca. Ahora, del 20, lo que leíamos del 23 al 28 que estamos leyendo, que Dios trastorna al ejército egipcio y se ahoga, o sea, la destrucción. Del 23 hasta el 28 podemos leer que dice. Luego dice en el 25, además Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron, huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros. Pero Dios le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar. Hasta ese momento ellos entraron, y cuando vieron toda la situación, todos los problemas que se les vinieron encima, dijeron, no, retrocedamos, salgamos. Entendieron que habían caído en la trampa de nuestro Señor Jesucristo. Entendieron que habían sido emboscados por el poder de Él y no por los israelitas.
Entonces por eso le dice el Señor a Moisés. Pero Dios nuestro Padre le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros. Decía que para muchos estudiosos, que para muchos científicos, o sea que para muchos hombres de ciencia, esto es algo de ciencia ficción, que esto nunca ocurrió. E incluso hasta han investigado, han querido investigar por qué parte del Mar Rojo pasó. Otros dicen que fue por el Mar de los Juncos, pero según la historia, pues el Mar de los Juncos estaba en otra posición geográfica y no podía haber sido así, sino que por eso, porque como habla del Sinaí, entonces se cree que fue por esa parte, por una, como una bota que se ve de mar que está dentro del agua, entonces que por ahí pasaron. Pero como dije, no importa por dónde hayan pasado, lo importante es que nosotros creemos en el poder de Cristo y que Él hizo posible que Israel pasara en seco el Mar Rojo para que llegara al otro lado. Entonces, el 28 dice: a todo el ejército egipcio y a sus carros de guerra, ni un solo soldado. Voy a leer el 27 mejor. Moisés lo hizo así, y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Padre cubrió con el mar a todos los ejércitos egipcios y a sus carros de guerra. Ni un solo soldado egipcio quedó con vida. El 29, bueno, hasta el 28. Entonces, todos los soldados, todo su armamento, sus carros y todo con lo que iban en contra de Israel, ¿qué pasó? Fueron destruidos por la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Ahora, por eso decía, solamente nuestro Cristo es el que puede hacer algo extraordinario como eso, algo sobrenatural, que para el mundo no es posible, pero para Cristo todo es posible si podemos creer en Él. Entonces, ahora leemos del 29 al 31, está otro resumen, el resumen de cómo Israel pasó al otro lado, cómo Israel fue salvado, cómo Israel fue librado del ataque del enemigo. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. ¿Sabe? El 31. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Él y en Moisés. ¿Sabe? 29 al 31 estamos viendo el resumen prácticamente de lo que hizo el Señor con los egipcios y de cómo Israel destruyó para siempre a sus enemigos en ese momento, ¿verdad? Porque los enemigos todavía existen para Israel, pero en ese momento Él acabó con la persecución del faraón, sus ejércitos, porque querían ya sea asesinarlos, matarlos o llevarlos de regreso a Egipto para que sirvieran. Entonces, sin embargo, como dije, cuando nuestro Padre nos quiere liberar, nos quiere dar libertad, quiere que nosotros nos apartemos completamente del mundo, ¿sabe qué? Él hará lo que sea posible para que tú y yo, mi querido hermano, ya no nos apartemos de Él. Tú y yo, mi querido hermano, debemos de confiar siempre en el poder de Cristo, porque por ese poder nosotros históricamente vemos cómo Él destruyó a los enemigos de Israel, y asimismo serán destruidos todos los enemigos de Israel en la actualidad, en el final de los tiempos. Cómo serán derrotados y cómo ellos van a ser aniquilados por el poder de nuestro Señor Jesucristo y serán lanzados al lago de fuego. Así como aquí murieron en el agua, en el mar, allá van a ser lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Entonces, y como dije, este es el propósito. ¿De qué?
que los israelitas creyeran en el poder de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo y que confiaran en su siervo Moisés. ¿Por qué? Porque él había escogido a Moisés, para que fuera a liberar ¿a quién? A Israel de la esclavitud. Así como nuestro Padre Celestial escogió a nuestro Señor Jesucristo, lo manda al mundo, viene al mundo en forma humana, vive 33 años sobre la tierra, comienza a crecer, hace las labores que tiene que hacer, luego comienza su ministerio, a los 30 años comienza su ministerio ¿de qué? De evangelización, de proclamar el evangelio, de proclamar el reino de Dios, y luego muere es escogido por Dios para que viniera a morir a la cruz del Calvario, para que nos diera a ti y a mí la posibilidad de la salvación. Pero para ello tenemos que creer primeramente que Cristo es el único Salvador, que Cristo es el Dios verdadero, que Cristo es el que nos arrebata de la mano del enemigo y nos trae ahora a su presencia para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ese es el poder del Padre, ese es el poder del Hijo y es el poder del Espíritu Santo, quien obra ahora en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque el Espíritu vive en mi corazón y es el que me guía para que me aparte completamente del mal. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. No se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy porque nos permitiste hacer nuevamente la transmisión, continuar con lo que habíamos hecho inicialmente, y ahora pues estamos dando por concluido lo que es el capítulo 14 de Éxodo, en donde vemos tu poder, vemos tu protección, vemos tu amor, tu bondad para todos aquellos que creen en ti y para aquellos, Señor, que ahora hemos decidido servirte, que seas tú también el que nos sigas guardando. Por eso te suplico, Señor, que a cada uno de nuestros familiares, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, que les ayudes en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando, que no nos dejemos amedrentar por el enemigo, porque tú tienes el control en nuestras vidas, tú tienes el control en nuestras necesidades, tú tienes el control en todas las adversidades que a veces tenemos que pasar, porque el enemigo muchas veces trata de apartarnos de tu presencia, trata de que nosotros volvamos al mundo, trata de que nosotros sigamos practicando las cosas que el mundo practica para que seamos unos mentirosos delante de ti. Te ruego, papito lindo, por favor, que nos ayudes a salir adelante, y te ruego también que seas tú, por favor, obrando, Señor, en cada mente, en cada corazón, que esté dispuesto a escuchar esta palabra, y que seas tú, por favor, el que des la oportunidad de la vida eterna a aquellos que aún se resisten a creer en ti como Salvador personal. Que en esta hora, papito lindo, por favor, puedan abrir su boca, su corazón, su mente y todo su ser, para que sean ellos también que tengan la oportunidad de recibirte a ti como Salvador personal, y que seas tú también, por favor, papito lindo, dándoles la salvación que a nosotros nos has dado. Repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Cristo de la gloria celestial. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos creído en su nombre y nos hemos entregado a Él para que Él dirija nuestras mentes y nuestros corazones. Y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.